Problema de vectores. Nos dice que si dos vectores tienen los módulos iguales, módulo de A igual al módulo de B, cuando los sumemos, el vector suma biseca al ángulo que forman los dos vectores, el A y el B. Quiere decir eso que la suma es la bisectriz del ángulo que forma A y B, que el ángulo formado por el vector suma y el A, alfa, tiene que ser igual al ángulo formado por el vector suma y B. Pues la hipótesis, si el módulo de A es igual al módulo de B, los dos ángulos que están marcados en la figura tienen que ser iguales. Para ello lo que voy a hacer es utilizar la fórmula que me da el coseno del ángulo que forman dos vectores, coseno de U, V, coseno del ángulo que forman los vectores U y V. La recuerdo por si alguien no la sabe. Eso es igual a un cociente que en el numerador está el producto escalar de los dos vectores, U por V, y en el denominador el producto de sus módulos, módulo de U multiplicado por el módulo de V. Ya sabéis que el módulo del vector es la longitud del vector. Bueno, pues que los módulos sean iguales de A y B, primero vamos a definir las componentes del vector A. El vector A lo llamo A1, A2. El vector B lo llamo B1, B2. Y el hecho de que los módulos sean iguales significa que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, que sería el cuadrado de su módulo, tiene que ser igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Eso es porque los módulos son iguales. Bien, pues vamos a aplicar la fórmula que os he puesto aquí para el A y para el B. Coseno del ángulo que forman A con la suma de A más B será igual. Si seguimos la fórmula, tenemos que multiplicar escalarmente el vector A, o sea, A1, A2, multiplicado escalarmente por el vector suma, que ya sabéis que se suman las componentes, primera del A con primera del B y segunda del A con segunda del B. Y en el denominador, el módulo de A multiplicado por el módulo de la suma, del vector suma. El denominador no lo voy a desarrollar porque va a ser igual en los dos casos. Como el módulo de A es igual al módulo de B, pues el denominador es lo mismo. Vamos a ver los numeradores. En este caso, desarrollo. Para multiplicar escalarmente dos vectores, multiplicamos componente a componente. O sea, A1 por A1, A1 al cuadrado, más A1 por B1, más para la segunda componente A2 por segunda componente A2 al cuadrado, más A2 por B2. En el denominador hemos dicho que lo dejamos sin desarrollar. Módulo de A por módulo de la suma. Si hacemos operaciones en el numerador, lo que me queda es A1
al cuadrado más A2 al cuadrado, solamente lo cambio, y luego más, cambio de sitio, A1, B1 más A2, B2, y el denominador igual. Bien, lo dejamos ahí. Esto es para el coseno que forma A, coseno del ángulo que forma A con la suma. Bien, coseno que forma B con la suma, lo hacemos de la siguiente manera. Igual que antes, siguiendo la fórmula, tenemos que multiplicar en el numerador escalarmente el vector B, B1, B2, multiplicado escalarmente con el vector suma A1 más B1, A2 más B2. El denominador será módulo de B multiplicado por módulo de la suma, del vector suma. Veis que los denominadores son iguales porque el módulo de A y el módulo de B por hipótesis son iguales. O sea que trabajamos con el numerador. Si hago las operaciones, tenemos B1 por A1, pues B1 por A1, más B1 por B1, B1 al cuadrado. Eso es el primero con el primero. Ahora, el segundo con el segundo, lo sumo, B2 con A2 más B2 al cuadrado. Y el denominador, módulo de B, módulo del vector suma. Comparamos los dos resultados, que los tenemos aquí. Bueno, si queréis lo ordeno para verlo mejor todavía. Primero, B1 cuadrado más B2 cuadrado, y después ya los productos B1 por A1 más B2 por A2. Y en el denominador, módulo del vector B por módulo del vector suma. Bueno, pues, ¿qué vemos? Vemos que, esto aquí me faltaba un cuadrado, vemos que tenemos en primer lugar lo que sería el módulo, el cuadrado del módulo del B. Y aquí tendríamos el cuadrado del módulo del A. Así que, como son iguales, por la hipótesis del problema, y luego esta otra suma, pues es exactamente igual que esta otra suma. Como los denominadores son iguales porque el módulo de A es el mismo que el módulo de B, pues hemos llegado a la conclusión de que como los cosenos son iguales, pues los ángulos son iguales. Bueno, luego hay otra pregunta que dice que demuestra que, siguiendo el caso de que los vectores tienen los módulos iguales, en ese caso, pues resulta que el vector suma y el vector resta, diferencia, son ortogonales, forman 90 grados, los que he dibujado en rojo. El A más B y el A menos B tienen que ser 90 grados siempre y cuando los módulos de B y de A sean iguales. No, para demostrar que dos vectores son ortogonales, son perpendiculares, tenemos que hacer el producto escalar. Si el producto escalar me da 0, los dos vectores son ortogonales. Es decir, si el vector suma
Este es el resultado del vector suma, multiplicado escalarmente por el vector diferencia. Si eso ocurre y el resultado es 0, se ocurre que es 0, entonces se puede decir que son ortogonales. Todos vectores cuyo producto escalar sea 0 son ortogonales, son perpendiculares. Pues vamos a hacerlo y comprobar que en el caso de que los módulos sean iguales, el resultado del producto escalar es 0. A1 más B1, esto es la suma. A2 más B2, vector suma. Si lo multiplico escalarmente por el vector diferencia, A1 menos B1, A2 menos B2, vamos a ver si el resultado es 0. Ya sabéis, se multiplica primera componente por primera componente, luego esto es A1 menos B1, y luego se le suma segunda componente por segunda componente. Y esto me tiene que dar 0. Vamos a ver si es verdad. Como esto suma por diferencia, esto equivale a la diferencia de los cuadrados. Como esto es suma por diferencia, equivale a la diferencia de los cuadrados. Simplemente lo juntamos para verlo. A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, estos dos sumandos menos estos otros dos sumandos, B1 cuadrado más B2 cuadrado son 0. ¿Por qué son 0? Pues porque como hemos quedado que los módulos son iguales y el módulo, ya sabéis, es igual a la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Luego esto sería el módulo de A al cuadrado menos, y esto sería pues el módulo de B sin la raíz, o sea que sería módulo de B al cuadrado. Y esto es 0 porque hemos quedado que la hipótesis era que el módulo de A sea igual al módulo de B. Yo lo he dibujado con un ejemplo numérico y vemos que efectivamente son ortogonales, pero queda demostrado analíticamente.